Muchos creyentes se acercan a la confesión como un mero trámite, algo que se hace por costumbre o por obligación, sin comprender la profundidad del acto. Padre Pío advertía con firmeza que en la confesión se juega la salud del alma. Él sabía, por experiencia mística, que cuando una persona oculta sus pecados por vergüenza, orgullo o descuido, su alma queda herida. No es solo decir palabras, es desnudar el corazón ante Dios. Si el arrepentimiento no es verdadero, la gracia no fluye. Por eso, Padre Pío insistía en que cada uno debe examinarse con valentía, sin maquillajes, sin excusas, sin miedo a reconocer su fragilidad. La confesión bien hecha es como abrir una ventana para que la luz entre, mientras que una confesión superficial deja la habitación a oscuras. El alma necesita verdad para sanar, y quien se confiesa con sinceridad experimenta una paz que no se puede explicar, una paz que transforma la vida entera. Confesarse bien es renacer en el amor de Dios y recuperar la paz del alma. Muchos creyentes se acercan a la confesión sin comprender lo que ocurre en el alma durante ese momento. Padre Pío veía el interior de quienes llegaban al confesionario. Algunos venían con lágrimas verdaderas y otros con lágrimas que no nacían del corazón. Para él, la confesión no era un acto social, sino un encuentro real con Cristo. Cuando alguien ocultaba un pecado grave, él percibía un peso espiritual, una sombra invisible que separaba a la persona de la gracia. Decía que esconder el pecado es como vendar una herida sin limpiarla. Por fuera parece cubierta, pero por dentro se infecta. La confesión bien hecha requiere sinceridad absoluta. Padre Pío recordaba que el demonio siembra miedo para impedir que el alma se libere, porque sabe que una confesión sincera lo derrota. Por eso, invitaba a no temer revelar incluso lo más oscuro, pues Dios no se escandaliza, sino que se alegra cuando buscamos levantarnos. Quien confiesa con verdad rompe cadenas y recupera la dignidad perdida. La misericordia de Dios espera siempre allí. Cuando una persona se confiesa mal, el alma queda vulnerable. Padre Pío explicaba que el pecado no confesado abre una puerta que el enemigo puede aprovechar. Es como llevar una carga invisible que se manifiesta en pensamientos incontrolables, en inquietudes sin explicación, en un cansancio que parece no tener causa. El alma sabe cuando algo falta. Aunque se intente olvidar, lo no confesado vuelve y golpea. Padre Pío decía que la conciencia es la voz del cielo recordándonos que aún hay algo que entregar. El arrepentimiento verdadero no es vergüenza inútil, sino deseo de regresar a Dios. Algunos temen que el sacerdote juzgue, pero Padre Pío explicaba que él solo era instrumento. El verdadero confesor es Cristo mismo. Cuando el alma habla con sinceridad, el cielo se abre. Entonces la culpa se disuelve, el peso cae y el corazón respira. Una confesión completa es un acto de libertad. Sí, hoy Padre Pío también hablaba del perdón. Decía que Dios no se cansa de perdonar, pero somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Muchos abandonan la confesión porque creen que no cambiarán o porque les avergüenza fallar de nuevo. Pero él aseguraba que la gracia de Dios trabaja silenciosa incluso en quienes caen repetidamente. La confesión no es solo un juicio, es un abrazo. Es el momento en el que el Padre limpia el alma con ternura. Padre Pío comparaba el alma confesada con un vaso limpio que recibe agua pura. Sin limpieza, el agua se contamina. Así es la gracia. Cuando la confesión es sincera, el alma se vuelve transparente y Dios se refleja. A veces enfrentar la verdad duele, pero luego llega la calma. El enemigo teme la confesión porque allí pierde poder. Por eso, aunque parezca difícil, hay que volver siempre, incluso cuando uno se siente débil. Padre Pío decía que la confesión es un combate espiritual. Antes de acercarse, muchas personas sienten dudas, distracciones repentinas, cansancio, excusas que aparecen sin razón. Él enseñaba que esos obstáculos no son casuales,
sino señales de que algo importante está por suceder. El alma que decide confesar con verdad provoca alegría en el cielo. Pero no basta con pronunciar palabras. Hay que abrir el corazón. Algunas personas repiten pecados sin buscar cambiar, y así la confesión se vuelve rutina. Pero cuando el arrepentimiento nace del alma, incluso el paso más pequeño hacia el bien es un triunfo. Padre Pío invitaba a prepararse antes, examinar la conciencia, pedir luz al Espíritu Santo y recordar que el objetivo no es la perfección inmediata, sino caminar con humildad constante. Cada confesión sincera fortalece el alma para la batalla diaria. Dios acompaña al que regresa. Padre Pío enseñaba que la confesión sincera devuelve luz al alma porque quiebra el silencio pesado que el pecado intenta imponer. Cuando una persona guarda algo que sabe que debe entregar, ese secreto espiritual se vuelve como una piedra dentro del pecho, restando claridad, paz y fuerza. Él decía que la culpa no confesada germina en la oscuridad, construyendo cadenas invisibles que condicionan pensamientos y acciones. Quien calla el pecado lo lleva a todas partes, incluso mientras sonríe. Por eso Padre Pío insistía en prepararse antes de confesarse, revisando la conciencia con honestidad. No se trata de buscar perfección, sino verdad. Decía que Dios no rechaza al que reconoce su miseria, pero el alma que se justifica se aleja de la gracia. La confesión sincera es un acto de valor espiritual y una declaración de amor. Padre Pío afirmaba que incluso la confesión dolorosa trae alivio, porque aquello que se revela deja de herir. Algunos fieles llegaban ante Padre Pío con listas largas de pecados memorizados, como si la confesión fuera un trámite repetido. Él los escuchaba con paciencia, pero al notar que las palabras salían sin el corazón, los detenía con suavidad y preguntaba: ¿qué es lo que realmente te pesa? Porque la confesión no consiste en enumerar faltas, sino en permitir que Dios toque aquello que nos duele. Padre Pío sabía que a veces el verdadero pecado no está en el acto, sino en la intención, en la indiferencia, en la frialdad del alma. Decía que el arrepentimiento auténtico provoca un temblor interior, una humildad sincera que abre las puertas de la gracia. Quien confiesa solo para cumplir una obligación vuelve a su vida sin transformación. Pero quien confiesa desde la verdad se encuentra con un Dios que no condena, sino que abraza y restaura su dignidad espiritual. Padre Pío insistía en que la confesión es encuentro. Padre Pío afirmaba que el enemigo teme profundamente la confesión, porque allí su influencia se rompe. Decía que el demonio susurra que no es necesario confesar, que lo ocurrido no fue tan grave, que ya habrá tiempo, o que Dios ya sabe todo y no es preciso hablar. Pero esas son estrategias para retener el alma en la oscuridad. Cada pecado deja una marca espiritual, y si esa marca no es llevada a la misericordia divina, se convierte en una herida abierta que sigue sangrando silenciosamente. Padre Pío enseñaba que la confesión es un acto de liberación, donde el alma renuncia a todo lo que la ata. Incluso cuando la vergüenza intenta frenar las palabras, es en ese momento cuando más se debe hablar. La verdadera valentía espiritual consiste en mirar la verdad sin huir y entregarla a Dios. Quien calla fortalece la cadena, pero quien revela encuentra alivio y renace a la paz. Padre Pío contaba que muchas personas regresaban a la confesión después de años lejos del sacramento. Llegaban temblando, creyendo que Dios ya no podía amarlos. Sin embargo, Él los recibía con ternura, porque sabía que el alma que vuelve ha luchado una batalla profunda. El miedo, la culpa y la vergüenza habían construido muros dentro del corazón. Padre Pío decía que cuando el pecador se arrodilla, el cielo se inclina hacia él. No existe pecado que supere la misericordia divina. Pero sí existe el peligro del orgullo que impide reconocer la necesidad de ser perdonado. Muchos lloraban al escuchar que Dios los seguía esperando, pero Él también advertía que no se debe retrasar el regreso,
porque el alma que se acostumbra a vivir sin la gracia se vuelve fría, indiferente y cada vez más lejos de la luz. Por eso decía que el primer paso hacia la salvación es acercarse. Allí Dios abraza. Padre Pío recordaba que la confesión no termina cuando uno sale del confesionario. La verdadera transformación comienza después, en la vida cotidiana, donde el alma debe esforzarse por vivir lo que ha prometido. Decía que la gracia recibida es como una llama delicada que necesita cuidado. Si no se alimenta con oración, humildad y vigilancia, se apaga. La confesión ofrece fuerza, pero la voluntad debe cooperar con ella. Padre Pío insistía en pequeños actos de amor, pequeñas renuncias, pequeños silencios que protegen el alma. Quien vuelve a caer no debe desesperarse, sino levantarse y regresar al confesonario con humildad. Dios no se cansa de perdonar, pero el alma debe aprender a no cansarse de buscar la luz. Padre Pío decía que la perseverancia es prueba de amor. No importa cuántas veces uno tropiece, y cada regreso sincero ilumina un poco más el camino interior, siempre. Padre Pío enseñaba que el examen de conciencia es tan importante como la confesión misma. Decía que el alma debe mirarse con claridad, sin excusas y sin miedo. Antes de acercarse al confesonario, uno debe detener el paso y preguntarse qué ha permitido en su corazón. Él insistía en revisar no solo las acciones, sino también los deseos, los silencios, las omisiones y los pensamientos que se han cultivado en secreto. Decía que el enemigo trabaja en lo que no se nombra. Por eso, quien se prepara sinceramente para la confesión ya está recibiendo gracia. El examen de conciencia abre la puerta interior donde Dios toca suavemente, esperando ser invitado a sanar. Si el alma no se revisa, la confesión se vuelve superficial, pero si se mira con verdad, el alma empieza a respirar. Padre Pío decía que la preparación es un acto de amor, un gesto por el cual el alma demuestra que desea encontrarse con Dios de manera auténtica. No se trata de temer al juicio, sino de dejar que la luz entre, siempre. Padre Pío advertía que la confesión sin arrepentimiento solo es ruido. Decía que el arrepentimiento verdadero es un movimiento del alma hacia Dios, un deseo de volver al hogar. No se trata de sentir culpa eterna, sino de reconocer que el amor de Dios merece algo más. Cuando alguien entra en el confesonario solo para salir igual, el alma permanece dormida. Padre Pío insistía en pedir a Dios la gracia del arrepentimiento, porque nadie puede producirlo solo con voluntad. El arrepentimiento es un don, una chispa que toca el corazón y lo ablanda. Quien lo recibe comienza a ver sus errores con claridad, pero también la ternura divina que lo espera. Padre Pío decía que lágrimas sinceras son más valiosas que palabras perfectas. Dios mira la intención, no importa si el alma se siente débil, temblorosa o avergonzada. Precisamente en esa fragilidad, Dios muestra su fuerza. Arrepentirse es abrir la puerta para que el amor sane lo que duele. Y Padre Pío lo sabía. Él pedía humildad constante, siempre. Padre Pío hablaba con fuerza sobre el peligro de justificar el pecado. Decía que cuando el alma comienza a explicar sus faltas, a minimizar lo que ha hecho o a culpar a otros, se encierra en sí misma. Justificar es una forma de huir de la verdad, y la verdad es lo único que libera. Él observaba que muchas personas sufrían no por el pecado en sí, sino por la resistencia a reconocerlo. El orgullo se convierte en un muro que impide el paso de la gracia. Padre Pío enseñaba que Dios no exige perfección, sino sinceridad. Quien puede decir "me equivoqué", abre la puerta al consuelo divino, pero quien insiste en excusarse permanece atado. El confesonario es lugar de libertad, no de defensa personal. Padre Pío decía que incluso el pecado más oscuro pierde fuerza cuando se pronuncia con humildad.
pero si se oculta se fortalece en las sombras. Reconocer la falta es un acto de valentía espiritual, un paso hacia la curación interior que el cielo celebra con gozo verdadero. Dios espera siempre. Paz. Padre Pío contaba que en la confesión se libra una batalla invisible. Muchas veces, antes de confesarse, la persona siente cansancio, distracción, desánimo o pensamientos que intentan convencerla de no ir. Él decía que esas resistencias no son casuales. El enemigo sabe que la confesión rompe sus cadenas y por eso intenta interferir con sutilezas. Cuando alguien supera esas barreras y llega al confesonario, ya ha ganado una parte de la lucha. Padre Pío valoraba cada paso hacia la reconciliación, incluso los más débiles. Enseñaba que Dios ve el esfuerzo y lo honra con ternura. La confesión es encuentro con la misericordia, no tribunal de castigo. Por eso, quien siente resistencia no debe desanimarse, sino reconocer que está cerca de algo. Padre Pío alentaba a no escuchar las voces que dicen «espera, no es necesario, otro día». Esas voces buscan apagar la gracia. El alma que persevera recibe una paz que el mundo no puede dar, que solo Dios regala a quien lo busca con corazón sincero. Padre Pío decía que la confesión es también restauración de la identidad. El pecado confunde, distorsiona la visión que el alma tiene de sí misma. Hace creer que uno es indigno, incapaz, roto sin reparación. Pero cuando el alma se confiesa, Dios le recuerda quién es, amado, llamado, esperado. La confesión no solo borra faltas, sino que devuelve dignidad. Padre Pío explicaba que el perdón de Dios no es un acto frío, sino un abrazo que reconstruye. El alma que experimenta ese abrazo vuelve a levantarse con nuevo aliento. Por eso, después de la confesión, es necesario caminar con esperanza, sin mirar atrás, con desesperación. Padre Pío animaba a no dejar que la culpa vuelva a ocupar el lugar que la gracia ha sanado. Decía que, si Dios ha perdonado, el alma debe aprender a perdonarse también. La verdadera penitencia no se basa en sufrimiento estéril, sino en vivir con más amor. Quien recibe el perdón debe convertirse en signo de paz para otros, recordando que todos necesitan misericordia. Padre Pío decía que la confesión es un acto de humildad profunda, donde el alma se desnuda ante la misericordia divina. No se trata de enumerar errores como quien presenta una lista, sino de abrir el corazón como quien abre una herida para que pueda ser sanada. Él enseñaba que muchos cargan culpas por años, simplemente porque temen mirar dentro de sí mismos. Sin embargo, aseguraba que el demonio se fortalece en el silencio del pecado escondido. En cambio, cuando el alma se expone ante Dios con sinceridad, la gracia entra como luz que disipa la oscuridad más densa, incluso aquella que parecía imposible de remover. Decía que quien se confiesa se acerca a la verdad de lo que es. Un hijo amado que siempre puede volver, incluso después de haber caído muchas veces. Allí comienza la verdadera libertad. Padre Pío hablaba también del valor de la constancia. Decía que el alma no debe esperar sentirse digna para confesarse, porque la dignidad viene del perdón, no de la fuerza humana. Muchos se alejaban de la confesión creyendo que habían caído demasiadas veces en el mismo error. Pero él enseñaba que la victoria espiritual se construye en la perseverancia, incluso cuando los pasos parecen pequeños. La confesión repetida con humildad fortalece el alma como el entrenamiento fortalece el cuerpo. Cada regreso al confesonario es una declaración de lucha contra el pecado. Padre Pío afirmaba que el cielo honra esa lucha más que cualquier triunfo visible. Incluso cuando no se sienten grandes cambios, la gracia actúa, silenciosa, paciente. Sin embargo, Padre Pío advertía que la confesión no es solo un acto de arrepentimiento,
sino también un acto de decisión. El alma debe apartarse del pecado con un propósito firme, aunque la caída vuelva. Decía que Dios mira la intención sincera más que la perfección inmediata. Muchos llegaban a Él temiendo no ser capaces de mantenerse puros después de confesarse, pero Él respondía que la gracia fortalece al que lucha, no al que abandona. Incluso cuando el enemigo susurra que no hay progreso, la constancia disipa las sombras. En el silencio profundo del alma, donde nadie ve, la gracia trabaja con delicadeza, reparando heridas invisibles. Padre Pío explicaba que cada confesión es como abrir una ventana para que entre la luz divina. Al finalizar, Padre Pío siempre invitaba a elevar la mirada hacia el cielo. Recordaba que la vida es un camino de regreso al Padre y la confesión es una de las puertas más luminosas para ese retorno. Quien confiesa su alma vuelve a respirar la paz verdadera. Esa paz que no depende de circunstancias externas, sino de la reconciliación íntima con Dios. Él aseguraba que ninguna caída puede borrar el amor infinito que el Señor tiene por cada hijo. Lo que abre o cierra esa puerta es simplemente la disposición del corazón. Por eso invitaba a no temer, a acercarse con sinceridad y a recordar que siempre hay un lugar preparado en el abrazo del Padre. La confesión es un refugio para el alma cansada.